tiene que ver con el dosaje etílico. Acá también, ya no le vamos a poner un pedazo de la entrevista, no se preocupe, pero acá el doctor Nakazaki defendió así intensamente el hecho de que la ciencia le permite a su defendido demostrar que él no tomó alcohol y que no estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. Dice que un peritaje de parte, en este caso un examen de laboratorio ROE, puede demostrar, más allá de haberse negado al dosaje oficial, que él no había tomado, incluso si es que esta muestra se tomó a las 7:45 de la mañana, que la ciencia le permite objetivamente demostrar que no había alcohol de por medio. ¿Qué le parece a usted eso? A ver, ahí tengamos en cuenta dos cosas concretas. Uno, las pruebas que uno haga en un laboratorio privado son pruebas no supervisadas, es decir, son pruebas donde no existe cadena de custodia. No es como cuando uno va al dosaje etílico en la policía, te acompaña un policía, los propios policías verifican que seas tú el que ponga el brazo, etcétera. Entonces, las pruebas de ROE, y lo digo porque he tenido casos donde he tenido que revisar estos documentos, traen generalmente, no siempre, una tingencia, dice prueba no supervisada. No supervisado significa que es una muestra que ellos no pueden... ¿No pueden Entonces, qué? por Perdón, ejemplo, se cortó. ¿No pueden no qué? pueden dar fe de la cadena de custodia. Es decir, por ejemplo, para el tema toxicológico, generalmente implica muestras de orina. Entonces, nadie te acompaña hasta el baño para ver que seas tú el que ha orinado, disculpe que lo diga así tan, Claro, tan abiertamente, no, claro. para que el público entienda, ya, de modo que la muestra sea la que ha sido analizada. Por eso le ponen ahí muestra, prueba no supervisada, ¿no? A diferencia de lo que significa esto cuando se hace a nivel de la investigación policial, de la investigación procesal, donde la cadena de custodia tiene que estar asegurada. Eso es lo primero. Yo creo que el doctor Nakazaki se refiere a la parte científica, a una prueba o un test que establece cuál es el grado de pérdida de alcohol que hay en la sangre pasado un número de horas. Claro, entonces, si a las 7:45 en una prueba, que tendría que ser supervisada, aparece cero, significa de que no se ha podido diluir toda la cantidad de alcohol, pero siempre y cuando la prueba sea supervisada. En cualquier caso, no puede haber comparativo, ¿no?, entre una prueba privada, por más certificaciones ISO que pueda tener un laboratorio, versus la prueba que pueda llevar adelante la propia entidad del Estado, garantizando esa cadena de custodia, como he mencionado. O sea, ese argumento de la ciencia no podría obrar, digamos, no tendría efectos judiciales. No sería determinante en la medida que la muestra no está supervisada. Entiendo. Y ahora, y el hecho de que haya ido, porque estamos hablando del tema de fondo, ya se dictó prisión preventiva, pero eso no es una sentencia. Y el hecho de que haya ido a, entre comillas, solo 48 kilómetros por hora dentro del reglamento, digamos, de la indicación de velocidad. No es solamente el tema de la velocidad, ¿no? Es el hecho de haberse subido a la vereda, haberse pegado hacia la berma, haber atropellado a una persona. Eso, técnicamente hablando, son infracciones al tráfico vehicular. Entonces, independientemente del tema de la velocidad, que puede ser relativa, alguien puede creer o no, tendría que haber, digamos, un examen más profundo para ver cuál fue la velocidad del caso concreto, pero suponiendo que sea dentro de la velocidad permitida, hay otras infracciones que ya permiten demostrar en el caso concreto, según las propias imágenes, que hay infracción al deber de cuidado y por lo tanto ha sido un caso que en el accidente, en el arrollamiento, ha sido culposo. De acuerdo. Ahora, entonces su pronóstico para Maricel Linares completamente es que va a ser absuelta. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que si su abogado hace la tarea de presentar todas las evidencias de la relación personal, ella la tiene relativamente fácil. En su declaración puede ir y guardar silencio como cualquier imputado, presentar las evidencias que me imagino parecería, por las muestras públicas, de que van a ser bastantes, para efecto de probar la relación personal, y lo más probable es que sea excluida en su momento. Y el tema de la notaría, aquí también hay un, o sea, este caso, usted sabe, en su oficio diario, tiene muchas aristas, ¿no?, que involucran a los actores que la mayor parte de la ciudadanía no familiariza, digamos, ¿no? Un notario que dice que aquí nunca llegó nada y una defensa que muestra el sello de recepción, ¿no?, de una minuta. Entonces,
¿cómo zanjarían ese tema? Esta situación es absolutamente grave porque el notario ha dicho con claridad, más allá de la primera, digamos, declaración pública que hizo, pero luego en una entrevista dijo, no, esto es falsificado, para dejar todo fuera de duda, ¿no? Entonces, si es falsificado el sello, estamos hablando de la falsificación de una herramienta pública, de un instrumento público. El sello de un notario, en la medida que da fe pública, es considerado un documento público. Entonces, estamos ante un caso donde la pena puede ser de hasta 10 años y acá lo que se tiene que investigar es quién falsificó el documento y si no se establece quién lo falsificó, quién lo ha utilizado. Yo he visto que el documento apareció en la prensa, pero no sé si ha sido presentado ante un juez, si ha sido presentado ante alguna autoridad y son delitos distintos, falsificar y hacer uso del Eso es documento gravísimo falso. lo que hice, porque Es bastante grave. imaginemos que Maricel Linares presentó este documento y se determina que es falsificado, sería absuelta por el caso de Adrián Villar, pero podría ser sentenciada hasta 10 años por falsificación, falsedad genérica, no sé cuál es cómo se tipifica esa conducta. Sería un caso de falsificación de documentos públicos, ¿no? En cuyo caso la pena puede llegar, no que vaya a ser, puede llegar hasta los 10 años y desde luego que involucraría tanto a los que han falsificado el documento y en su caso a los que han hecho uso del documento falso. Bueno, el doctor Elio Riera asegura, él ha asegurado acá en este set que ese sello es verdadero. Eso puede ser una difamación. Y bueno, pues puede ser de que él también haya sido sorprendido por alguien, ¿no? A alguien le entregan un documento, viene un cliente, me entrega un documento y yo al principio tengo que creer que es verosímil. Yo generalmente como práctica procesal, y eso lo tenemos muy presente acá en nuestra oficina, cuando hay documentos cuyo origen es el cliente, hacemos que el cliente firme la presentación del documento como muestra de que él es el que los está entregando, porque los abogados en principio operamos bajo la regla de la confianza profesional, pero llegado el momento tenemos que tener en claro el origen, de dónde han venido los documentos, cómo se presentan y no dar fe a ciegas, digamos, de lo que puede significar en este caso algo muy controversial. O sea, es que es revelador, ¿no? Disloca lo que usted nos dice. O sea, Maricel Linares puede ser absuelta en el caso principal, el caso mediático, el más doloroso, pero podría ser eventualmente sentenciada por el delito de falsificación de documentos. Si es que ella ha usado el documento falso, si es que ella ha hecho uso de ese documento en algún trámite judicial ante la fiscalía, si en verdad hay falsificación de documentos, yo creo que acá definitivamente tiene que haber una investigación penal. ¿Qué tal? Pero sería un giro medio bizarro, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Porque la cura es más cara que la enfermedad, ¿no? Recordemos que la pena por el delito de encubrimiento es menor que la pena de falsificación de documentos públicos que puede llegar, como reitero, hasta los 10 años. Por último, doctor Caro, la apelación, ¿usted cree que tiene posibilidades de éxito? Digamos, usted dice que el estándar es dar prisión preventiva en estos casos. Ahora, ese es el estándar, pero la verdad, doctor, no lo vemos mucho. Acá todos los días reportamos accidentes de tránsito y no siempre los detienen preventivamente. Más bien el escándalo es porque no los detienen preventivamente. Sí, vamos a ver. Cuando nos detienen preventivamente, ya son los casos, vamos a diferenciar. Los casos donde hay un accidente y el autor es detenido en ese momento en fresco, vamos a decirlo así, en flagrancia, van a la fiscalía y generalmente salen libres y es ahí donde en la prensa hay reacciones, oye, este señor ha atropellado, ha matado y está libre, pero lo ha liberado la fiscalía, ojo. Lo ha liberado no la policía, sino la fiscalía al no pedir detención preventiva. Pero son casos donde el autor está identificado y ha sido detenido en flagrancia. No es este el supuesto. Este es un supuesto en el cual ha habido una detección posterior. Los casos en los cuales hay una detección posterior. Pero no que se entregó dentro de la flagrancia. Acá en este caso no ha sido así. Recordemos que hubo una detención preliminar, acabó la flagrancia y la fiscalía hace más o menos una semana ya, claro, en efecto, hace una semana y pocas horas, detiene la madrugada del jueves pasado con una orden judicial
Entonces, no estamos ante el supuesto de alguien que es atrapado en el momento y luego lo liberan como si no pasara nada. Y generalmente los liberan cuando no hay alcohol o drogas de por medio. Pero en casos donde hay una detención que no es en flagrancia, sino con posterioridad, porque ha habido fuga, generalmente, casi siempre terminan con una detención preventiva y a nivel del Tribunal Superior la cosa sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque a nivel del Tribunal Superior, como ya han pasado algunos meses, la presión mediática puede bajar en el caso concreto. En segundo lugar, puede suceder de que el tribunal tenga precedentes diversos en esta materia, dado que los jueces califican el tema de manera más rápida, más corriente, con más inmediatez, y el tribunal podría revisar este tema y podría, digamos, decretar una comparecencia con restricciones. Esa posibilidad no está negada. Claro, pero sería desde el punto de vista de la indignación ciudadana, que hay que separar los planos. Usted lo hizo desde el principio, pero acá es bien difícil separar lo jurídico de lo mediático, ¿no? Desde luego que sí, no es una cosa súper complicada, pero ahí está desde mi punto de vista el temple de los jueces que tienen que sentenciar, fallar, independientemente del juicio mediático. Por último, esta sí es la última, doctor, una reflexión a usted con su experiencia. Vemos que en el 80% más o menos de los casos de atropello en este país, lo vemos todos los días con mi compañera Mari, se dan a la fuga después de atropellar. Es algo, no quiero decir idiosincrático, pero es muy difícil de encajar que la mayoría de los accidentes de tránsito, los autores de los atropellos con consecuente muerte, omiten el socorro. Sí, lamentablemente acá en el Perú vivimos ante una suerte de anomia, ¿no? Hay reglas en el Código de Tránsito, hay reglas de naturaleza penal, pero la mayoría juega a que no lo descubran, a que no pase nada. Hemos visto incluso casos donde hay choferes que atropellan a los que, digamos, a los de los Citran que están haciendo el custodio en las pistas, los atropellan, incluso se quieren fugar. Con gran esfuerzo la policía los atrapa, ¿no?